Hola amigos y amigas de la Caja de Pandora. Bienvenidos a este tercer programa, Historia Oculta, con José Luis Jiménez. En este programa, José Luis nos va a hablar sobre la Hiperbórea y la Tierra Hueca. ¿Existió realmente el continente mítico de la Hiperbórea? ¿Quiénes eran los hiperbóreos? ¿Tiene alguna relación con la teoría de la Tierra Hueca? Y si existen pruebas que avalen la teoría de esta Tierra Hueca, conexiones con el esoterismo hitleriano y la Antártida. Todas estas preguntas y muchas más vamos a intentar que José Luis nos las despeje. Adelante, José Luis, cuando quieras, todo tuyo. Hola, Iván. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Historia Oculta. Como dice Iván, vamos a hablar sobre un continente mítico o perdido, como sucedió la vez anterior con la Atlántida. Y bueno, vamos a esperar de que lo que os expliquemos pues os guste, o si es posible también que os responda a alguna de esas preguntas que muchos de vosotros nos hicisteis el capítulo anterior, precisamente para solicitar que hablásemos de este nuevo continente, de este continente mítico como es la Hiperbórea. Pues bien, ya sin más dilación voy a pasar a explicaros lo que sabemos al respecto. Como decía, en la mitología griega, el continente Hiperbórea estaba situado más allá del viento frío del norte, ya que los griegos creían que el dios del viento, Bóreas, vivía al norte de Tracia, lo que la Hiperbórea sería una región que se extendería mucho más al norte de aquella. Y bueno, quiero aclarar que para los griegos, incluso hasta los romanos, este dios Bóreas, veremos que aparecerá en la mitología varias veces. En este caso nos sirve para conocer por qué los griegos pensaban que el más allá del viento frío del norte estaba en este lugar que estáis viendo precisamente ahora en la pantalla. La imagen sería el mapa de este continente hiperbóreo. Bien, este mapa es de Gerardus Mercator de 1512. El historiador griego Heródoto, ya en el siglo V a.C., mencionó la leyenda del continente de Hiperbórea, situándolo también en la zona ártica. Incluso mencionó otras fuentes anteriores a él que hablaban de los hiperbóreos, como fueron los poetas clásicos griegos Homero, Hesiodo y Píndaro. Bien, Heródoto describe a la Hiperbórea como una tierra perfecta, con el sol brillante las 24 horas del día, lo que nos indica que su ubicación, en este caso, tendría que estar en el círculo polar ártico. Asimismo, el poeta Píndaro dice en sus poemas: «Nunca la musa está ausente de sus caminos. Arpas chocan y flautas lloran, y en todas partes los coros de las doncellas giran. Ni la enfermedad ni la amarga vejez se mezclan en su sangre sagrada. Ellos viven lejos de la mano de obra y la batalla». Es decir, ¿qué nos quiere decir? Pues los hiperbóreos, según Píndaro, son una raza que vive envuelta en la música y la danza, y donde alcanzan una edad muy avanzada sin padecer enfermedad alguna, ya que su sangre es de origen divino, así como no necesitaban trabajar y tampoco hacer la guerra. Heródoto y Píndaro también hablaron sobre la capital de Hiperbórea, conocida por los griegos y los romanos con el nombre de Thule, indicando una vez más que sus habitantes vivían hasta la edad de 1000 años, disfrutando de una larga vida llena de felicidad. Pero incluso el propio Platón, como veremos también más adelante, dijo lo siguiente al respecto: «El hogar verdadero de Apolo, el dios Apolo, está entre los hiperbóreos, en una tierra de vida perpetua, en donde la mitología nos dice que dos palomas que vuelan desde los dos extremos opuestos del mundo se encuentran en esta bella región, el hogar de Apolo». Y también, según menciona el historiador y filósofo Hecateo de Abdera, en el siglo IV a.C., la madre de Apolo
nació en una isla en el Océano Ártico, más allá del viento del norte. También recopiló varias historias sobre los hiperbóreos, publicando un extenso tratado sobre los mismos, si bien dicho tratado se perdió y solo nos quedan las alusiones que sobre el mismo hizo Diodoro de Sicilia, un historiador griego del siglo I a.C., en el que nos dice lo siguiente: en las regiones más allá de la tierra de los celtas se esconde en el mar una isla no más pequeña que Sicilia. Esta isla está situada en el norte y está habitada por los hiperbóreos, los cuales son llamados por ese nombre debido a que su hogar está más allá del punto norte o del frío del norte, y la isla es a la vez fértil y productiva. Pues bien, estas no son las únicas alusiones que vamos a encontrar en los antiguos escritos. De hecho, el geógrafo Claudio Ptolomeo, en este caso sería sobre el año 30 a.C., y también Marciano de Heraclea, el siglo IV después de Cristo, en este caso, localizaron ambos a la Hiperbórea en el Mar del Norte, al que llamaron Océano Hiperbóreo. Además, se suponía que el Sol salía y se establecía solo una vez al año en Hiperbórea, lo que la situaría, como he dicho antes, en el Círculo Polar Ártico, o incluso más allá. El escritor también Claudio Aelianus, del siglo II después de Cristo, afirma en su obra titulada Varia Historia que los Boreades, nombre que se les daba a los descendientes del dios Bóreas y a la ninfa de la nieve Quione, fundaron la primera monarquía teocrática en Hiperbórea, así como la gran estatura que poseían, o que el único dios de los 12 del Olimpo al que adoraban era Apolo. Al respecto dice lo siguiente: el dios Apolo tiene como sacerdotes a los 3 hermanos, hijos de Bóreas y Quione, los cuales tienen 6 codos de altura, alrededor de unos 3 metros aproximadamente, lo que nos indicaría pues, que los reyes boreades que gobernaron Hiperbórea y los cuales eran considerados gigantes, tenían alrededor de 3 metros de altura. Pues bien, también existen diversas referencias antiguas sobre el aspecto físico de los hiperbóreos. Por ejemplo, el escritor Aelius Herodianus, en el siglo III después de Cristo, y Stephanus Bizancio, en el siglo VI después de Cristo, escribieron que los míticos Arimaspi eran idénticos a los hiperbóreos en el aspecto físico. Y es el poeta griego Calímaco quien en el siglo III antes de Cristo también ya había descrito a los Arimaspi con cabello rubio. Pero bien, si avanzamos en el tiempo, veremos como desde la Grecia clásica hasta la edad contemporánea aparecen ya varios autores que también nos hablan de la Hiperbórea y sus habitantes. Uno de estos científicos y autores es el doctor Olaus Rudbeck, quien en su libro titulado Atlántica, publicado en el año 1679, identifica a los protoatlantes con los hiperbóreos, situando la Tierra de estos últimos en el Polo Norte. Otro autor, el matemático John Goldonfin Bennett, escribió un trabajo de investigación titulado El origen hiperbóreo de la cultura indoeuropea, en el que afirmó que la patria indoeuropea estaba situada en el extremo norte del globo terrestre, en lo que él consideraba la Hiperbórea de la antigüedad clásica. Pero no podemos olvidarnos de las contribuciones de Elena Blavatsky, de René Guénon o de Julius Evola. Hicieron al respecto de la Hiperbórea varios libros y aportaron conocimientos. Todos ellos compartieron la creencia en dicho continente, así como en los orígenes polares de la humanidad. Para dichos autores, Hiperbórea era el centro polar de la edad de oro de la civilización y de la espiritualidad. Según ellos, la humanidad no evolucionó del mono,
pero sin embargo recae progresivamente en la condición simiesca conforme se aleja físicamente y espiritualmente de su patria del norte. En la imagen podemos contemplar una panorámica del desierto de Gobi, debajo del cual, y según Elena Blavatsky, se encontraría la ciudad mítica de Agartha, de la que hablaremos a continuación. Bien, el prolífico escritor e investigador Robert Charros fue el primero en realizar, y en este caso en relacionar a los hiperbóreos con una antigua raza de astronautas, a la que él define como gente supuestamente muy grande y muy blanca, quienes habían elegido la zona menos caliente en la Tierra porque se parecía más al clima de su propio planeta de origen. Y bien, llegados a este punto, no podemos dejar de mencionar la posible relación entre la hiperbórea y la teoría de la Tierra hueca. Pero antes de adentrarnos en dicho tema, voy a resumir una historia que recoge el novelista estadounidense Willis George Emerson en su libro El Dios humeante, o también llamado Un viaje al interior de la Tierra, y publicado en el año 1908. Dicho libro se presenta como el relato verdadero de un marinero noruego llamado Olaf Jansen, y explica cómo éste navegó a través de una entrada al interior de la Tierra en el Polo Norte. Todo empezó un día de la primavera de 1829, cuando Olaf Jansen, que en esos momentos contaba con 19 años de edad, junto con su padre, se embarcan en un balandro de pesca con el fin de llegar a la tierra que estaba más allá del viento del norte. Sin embargo, una extraordinaria tormenta los llevó muy lejos, a través de una apertura polar que conduce al interior de la Tierra. Bien, en el regreso, su padre perdió la vida al chocar la embarcación con un témpano de hielo, quedando su bote destruido. Olaf Jansen fue recogido por un pesquero y se salvó, para posteriormente pasar 24 años en un manicomio por haber contado la historia de su experiencia. Al salir del manicomio y temiendo ser encerrado de nuevo, guardó su secreto. Bien, empezó a trabajar como pescador y logró ahorrar lo suficiente para trasladarse a los Estados Unidos, estableciéndose primero en Illinois y después en California. Próximo ya a cumplir los 90 años de edad, Olaf conoce a Willis George Emerson, con quien hace amistad y le relata su aventura. A la muerte de Olaf, Emerson recibe no solo los mapas del interior de la Tierra que Jansen había dibujado, sino también el manuscrito donde el noruego describió su experiencia y que, en vida, no mostró a ninguna persona por el temor de ser tomado nuevamente por un loco y ser detenido. Emerson describe en su libro El extraordinario viaje de Olaf. En sus páginas se habla de la gente que el marino vio en las entrañas del planeta y cuya lengua nativa dice haber aprendido junto a su padre durante los 2 años que pasaron con ellos. Jansen afirma que los habitantes subterráneos viven de 400 a 800 años de edad. Tienen una estatura media superior a los 3 metros y poseen un altísimo nivel científico. Su mundo estaba iluminado por un sol central al que llamaban Humo. Su ciudad principal era denominada Edén y existían 4 grandes ríos: el Éufrates, el Pisón, el Gijón y el Hiddekel. Bien, desgraciadamente no disponemos de tiempo suficiente para comentar dicho libro en este momento, pero todos los que lo deseéis lo podéis encontrar sin ningún problema en Internet,
Y bueno, basta con poner en el Google el título del libro, como os he dicho, es El Dios humeante, y podréis descargarlo sin problema. Y bueno, os recomiendo que lo leáis, de verdad. Hay cosas muy interesantes en este libro y creo que vale la pena leerlo. También podríamos hablar de otros autores que escribieron sobre la Tierra hueca, aunque sin duda uno de los más célebres es Julio Verne, con su Viaje al centro de la Tierra, publicado en el año 1864. Y bueno, es que la teoría de la Tierra hueca no es nueva. Ya lo propusieron en su día Platón, Aristóteles, Lucrecio o Séneca, por citar solo a los más célebres. Si bien es en el siglo XVII cuando el científico y astrónomo inglés Edmund Halley, más conocido por descubrir la trayectoria del cometa que lleva su nombre, fue el primero en desarrollar una hipótesis científica sobre la Tierra hueca. Después de una serie de observaciones del campo magnético de la Tierra, Halley concluyó que las anomalías observadas solo pueden explicarse si la Tierra se compone de dos ámbitos, uno sólido externo y otro interno hueco, cada uno con su propio eje magnético. Otro científico que más tarde también propuso la teoría de la Tierra hueca fue Leonhard Euler, un genio matemático del siglo XVIII que dedujo que la Tierra era hueca porque contenía un sol central y que estaba habitada. Para entender mejor cómo sería el interior de la Tierra hueca a continuación, paso a mostrar algunas imágenes en las que se puede apreciar la teoría de su composición. En primer lugar, observamos cómo es la Tierra física según la ciencia ortodoxa actual. Bien, en esta imagen vemos que la Tierra está compuesta por 4 capas principales: la corteza, el manto superior, el manto inferior, el núcleo. Pues bien, la corteza en este caso es de granito y roca basáltica. Tiene un grosor que puede oscilar entre los 30 y 40 kilómetros y está mucho más delgada en las fosas oceánicas. Debajo de la corteza está el manto superior, que se extiende hacia abajo. Y bien, no quiero que se me salte porque esto va un poco rápido, yo iba a explicar más. Vuelvo al dibujo inicial de la Tierra. Digo que debajo de la corteza está el manto superior, que se extiende hacia abajo hasta los 700 metros. Luego le sigue el manto inferior, que llega hasta los 2.900 metros. Y bien, ambos son sólidos y están compuestos de silicatos de magnesio, de hierro, calcio y aluminio. Y debajo de esto está el núcleo, que se cree, y digo que se cree porque no se sabe, debe estar compuesto principalmente de hierro en estado de fusión. Pues bien, ahora pasaremos a ver cómo es la Tierra hueca de acuerdo a las teorías ya mencionadas. Como vemos en la imagen, en este caso habrían dos cortezas, la corteza externa y la interna, separadas por el magma, que a su vez sería el centro de gravedad, y en el interior habría un sol central, que sería el segundo centro de gravedad, rodeado por una especie de nube o atmósfera semejante a una neblina, y en los polos norte y sur se encontrarían las aberturas o acceso interior, tal como estamos observando en este dibujo de ahora. Las aberturas de cada polo tendrían un diámetro aproximado de 2.250 kilómetros, como veis en esta imagen que os muestro, lo que facilitaría tanto el acceso como la salida al exterior, pues de grandes naves de toda índole. Una vista global de todo lo que os he comentado sobre la Tierra hueca la podemos ver pues en esta imagen que os pongo ahora a continuación. Bien, y ahora muchos de vosotros os preguntaréis si las aberturas de los polos son de ese tamaño, ¿cómo es que no se han fotografiado por los satélites o las naves espaciales? Bien, esta sería la prueba concluyente si no existiese un gran interés en que no se conozca la verdad. Bien, aquí tenéis estas fotografías que os voy a volver a pasar otra vez. Esta sería
la del Apolo 11, tomada en 1969, vuelvo a ponerla. Bien, a continuación vemos aquí la del Apolo 16, veréis que hay diferentes satélites, incluso alguna nave del Apolo, y la NASA también tiene alguna de estas fotografías, que las voy a volver a poner para que la veáis con más calma. Esta sería de la NASA, en la que nos muestra el Polo Norte, y aquí, fijaros, vamos a ver si me deja y no se me va, aquí, fijaros que tiene lo que sería la parte del Polo Norte como si hubiese un hundimiento, como si las nubes, en este caso, fuesen inspiradas, es decir, como si tuviéramos un aspirador y estuviéramos inspirando el humo de una habitación y vemos que se forma esa imagen. Efectivamente, esto es lo que parece que estamos viendo aquí. Y fijaros que vuelve a aparecer también en el Polo Sur. O sea, en los dos polos aparece como si las nubes, y son fotografías de la NASA, volvemos a verlas otra vez. Aquí tenemos cómo el Polo Sur, las nubes están absorbidas. Esta sería una fotografía, en este caso, también de un satélite, es el ESA-3, de los primeros que se lanzaron, y vemos que aquí aparece todo lo que sería el círculo polar ártico, pues de negro, parece como si realmente ahí faltara algo. Esta fotografía y esta otra siguiente, que os pongo ahora, que es del ESA-7 en este caso, cuando, bueno, pues dicen que los conspiranoicos, los que realmente piensan que la Tierra está hueca, utilizan estas imágenes para demostrar la existencia de estas aberturas. Y la ciencia, vamos a decir, ortodoxa, oficial, lo niega, alegando de que lo que se trata es ni más ni menos que los satélites, al realizar las fotografías, las hacen por decenas o por cientos, por centenas, y luego tienen que ir, son unas tiras de fotografías que tienen que ir uniendo como si fuese una especie de piezas de un rompecabezas, y que eso es lo que hace que al final falte esa parte del Polo Norte y no se pueda fotografiar. Hombre, es un poco peregrino para mi punto de vista que esta explicación, con esa explicación quieran resolver el tema. Antes hemos visto, y vuelvo a ponerlas de nuevo, la fotografía en este caso realizada por el Apolo 11, donde no se trata de fotografías, o el Apolo 16, no se trata de fotografías que se hayan unido. Aquí se ve perfectamente la imagen del cuadrante, o en este caso del Polo Norte, o si luego vamos a ver la del Polo Sur. Esta sería la explicación que da la ciencia oficial para negar que efectivamente allí exista esa obertura en los polos. Hay muchas fotografías, hay cientos de fotografías en las que se puede observar esa hendidura en los polos. Esta sería la del Polo Sur. Aluden de que, bueno, que seguramente se tratan de fotografías trucadas. Es muy difícil, o por lo menos hoy día no, pero en la época en la que se hicieron las fotografías del Apolo 11 y del Apolo 16, que la tecnología de cualquier internauta, que no existía aún Internet, pudiera manipular esas fotos. Pero en fin, lo dejamos aquí para que cada cual pues pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y bien, quiero aprovechar para pasar ya a otro tema, porque este daría para mucho mostrando fotografías y analizándolas, y luego no tendremos tiempo para responder a las posibles preguntas que tengáis. Y como os decía, vamos a pasar al tema de la relación existente entre, en este caso, los nazis. Vamos a ver si se me sale aquí Veo que no me aparece. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre aquí. Vamos a ver por qué no me aparecen las fotos. Bien. Bueno, pues no aparece. Bueno, pues vamos a ir por aquí, lo dejaremos aquí. Bueno, como os decía, existe una relación, y también lo cierto es que se ha llegado
pues quizás a llevar mucho más allá de la fantasía de lo que era la realidad nos puede mostrar. Pero lo cierto es que en el año 1938 Adolf Hitler envió una expedición nazi al Tíbet al mando de Ernst Schäfer, acompañado por 5 sabios alemanes y 20 miembros de la SS. El ideólogo de esta misión era Ilse Scher, jefe del departamento de esoterismo de la Deutsches Anhörige, una sociedad constituida el 1 de enero del año 1935, 3 años antes, para estudiar la historia antigua del espíritu y, bueno, que ellos la denominaban como la herencia de los ancestros, ¿no? De dónde procedían, lo que luego veremos que ellos aludían a la raza aria. Bien, la misión consistía en entablar lazos con los misteriosos habitantes de las cavernas y que estos pues se suponía que pertenecían al pueblo de Agartha. Hemos visto antes con Elena Blavatsky como de alguna manera estos autores habían hecho ya varios escritos y referencias a este pueblo oculto de Agartha, que se situaría por debajo del Tíbet, del desierto de Gobi. Pues bien, un pensamiento que de alguna forma también alentó este viaje fue el recuperar la vieja tradición espiritual emparentada con el paganismo y la práctica del ocultismo templario, que se decía que aún pervivía en aquellas regiones del Asia septentrional. Quizás esta afirmación explicaría por qué los nazis recibieron un documento del Consejo de Regencia, que en ese entonces gobernaba el Tíbet, puesto que aún no se había elegido al Dalai Lama, y bien aceptaban a Hitler como jefe de todos los arios. Y bueno, y el por qué en algunas castas altas de la India el Tercer Reich fue saludado, incluso las personas se inclinaban a su paso cuando estaban en presencia de la esvástica. Pero claro, hay que entender que en Oriente, sobre todo en esta parte del Tíbet, la esvástica no es lo que para el Occidente representó, sino que la simbología, el sentido que tiene de la cruz de la esvástica es que significa buena suerte. Es una cruz muy antigua, del siglo V antes de Cristo. Se tienen noticias ya de esta cruz, ¿no? También se dice que, bueno, que es una forma bendita de esta cruz. Pero lo cierto es que como resultado de este viaje que realizaron al Tíbet, una serie de monjes se instalaron en Berlín y crearon una comuna de monjes tibetanos. Incluso algunos de estos monjes, cuando llegó el asedio soviético en la Segunda Guerra Mundial en 1945, pues también participaron defendiendo la ciudad con las armas. Bien, aquí os he dejado una fotografía de un documento que muchos diréis, ¿qué es esto? Bueno, este es el documento que se conoce como el de la nueva Suabia nazi. Era un documento en el que se explicaba, eran unos mapas en el que se mostraban las entradas en los polos, en el Polo Norte y en la Antártida, para acceder al interior de la Tierra. Se explicaba mediante unos mapas y unas instrucciones que ahora os enseño. Estas serían las instrucciones en las que explicaban cómo acceder a estos polos y este sería el mapa, en este caso, este de aquí, sería el mapa de una de estas galerías o túneles por la que los nazis dijeron que habían llegado hasta el centro de la Tierra. Sabemos también que al final de la guerra, sobre todo, había una flota de submarinos, los depende del número de la numeración, pero por ejemplo los U-209, que habían participado en una misión secreta en llevar a una serie de personal científico y experto, incluso personal civil, a la Antártida para seguir con sus investigaciones, puesto que, como hablaremos en otro programa, si hay tiempo y podemos tocar este tema ahora un poco de refilón, porque no me daría tiempo para todo, os diría que sí, que efectivamente los nazis llegaron a construir platillos volantes. Quizás no con la perfección que ahora podemos ver los que se puedan ver o que podemos detectar, pero sí que ya tenían esa forma ovoide de platillo. Y parece ser que en esta base secreta de la Antártida pues podrían haber viajado
pues incluso llegaron a decir miles de personas, entre militar, científicos, incluso personal civil. Hay una carta, o se dice que existe una carta, de uno de estos marineros, se llamaba Carl Unger, que viajaba precisamente a bordo de un submarino U-Boat 209, y él aseguraba que habían llegado al interior de la Tierra y que no iban a volver, es decir, que estaba muy bien, que se iban a quedar allá. Esta es la información que de alguna forma podemos mostrar por estos documentos, lo cual tampoco significa que tengan que ser ciertos al 100%, puesto que los documentos, pues desgraciadamente, como todos sabemos, se pueden falsificar, pero bien, están ahí. Es decir, que no es que estemos inventándonos una historia que alguien ha oído a alguien y nos las está contando, sino que existen unos documentos que están explicando todo esto. Bien, vamos a dejar de momento el tema nazi relacionado con la tierra hueca, y vamos a retomar, o vamos a tomar una experiencia que ha sido discutida y muy polémica durante mucho tiempo, y es la que llevó a cabo este personaje que os voy a hablar ahora, que este era el almirante Richard Evelyn Byrd. Bien, el almirante Byrd había viajado ya en el año 1926, creo que fue al Polo Norte, y en el año 1927 también al Polo Sur, a la Antártida. Este hombre dijo que había visto en uno de estos viajes, más allá del Polo Norte, más allá de lo que era el círculo antártico y el círculo polar ártico, pues una tierra verde, una tierra que estaba llena de animales, que incluso animales, como él luego mencionó, que veremos lo que llegó a decir, parecidos a mamuts. El agua ya no estaba congelada, habían ríos grandes con una cantidad inmensa de agua. En la temperatura aproximadamente variaba entre los 23 grados, 23,5 grados de temperatura, es decir, una temperatura pues como la que podemos tener ahora mismo en Barcelona, por ejemplo, o en Londres, ¿no? Algo totalmente insólito e imposible. Pues bien, este hombre, en el año 1947, en una misión que se conoce con el nombre de High Jump, se realizó una especie como si fuesen maniobras militares. Exactamente no se acaba de concretar muy bien para qué fueron tantos miles, porque fueron miles de soldados que se desplazaron hasta la Antártica, es decir, hasta el Polo Norte, se supone para hacer unas maniobras. Bien, otros estudiosos o investigadores afirman que fueron precisamente para atacar a aquel grupo de nazis, de alemanes, que se habían ocultado en este refugio de la Antártida. Pero bien, fuese lo que fuera, lo cierto es que apareció un libro de un italiano, año después, en el año 1958, creo recordar, en el que hablaba del viaje del almirante Byrd, pero no en este caso al Polo Sur, es decir, la Antártida, sino al Polo Norte. Claro, esto es una contradicción, porque, como veremos, y todos sabemos, en la parte septentrional, es decir, lo que sería el Polo Norte, el Sol solamente está brillando durante 6 meses. El día del Polo Norte del Ártico duraría 6 meses, y otros 6 meses la noche. Al contrario, sucede en el Antártico, es decir, en el Polo Sur. Durante los meses que irían del otoño, en este caso, hasta la primavera prácticamente sería día, y al revés, y en verano aquí sería la noche. Pues bien, esto es una contradicción, digo, porque al leer el libro o lo que dice este investigador italiano, parece ser que el almirante Byrd había estado en el año 1947 en el Polo Norte, y es cuando él, con su avioneta, en el cual, en un diario secreto personal que él tiene, va anotando todo lo que va observando, él explica lo que va viendo a cada momento.
Y bien, aunque se ha dicho, se ha puesto en duda y ha rotado polémica por estos datos, sobre todo el de las fechas, ¿no? Que se dice que en el 1947, eso sí es cierto, que está comprobado que existió esta operación de Haiyan en la Antártida, por lo tanto, si estaba aquí, no podía estar en el Polo Norte, que está en el otro lado. Pero si leemos el diario secreto del almirante Byrd, por lo menos el diario que ha aparecido, puesto que le fue requisado en su momento y de alguna manera hay algunas personas que consiguieron rescatarlo y es el que han publicado, que os haré algún comentario sobre el mismo. Pues como os decía, en este diario el almirante Byrd va explicando lo que hace a partir en este caso, de febrero de 1947. Empieza en el año 1947 y va desde febrero a marzo. Y bien, dice al encabezado de este diario, que por cierto lo podéis encontrar también en internet con mucha facilidad, poniendo el diario del almirante Byrd, os saldrán varios lugares para descargarlo y poderlo leer. Pero dentro de todo lo que hay vamos a ir directamente a lo principal, a lo que nos interesa, ¿no? Él dice, empieza el diario de la almirante Byrd en febrero 47, dice: el vuelo de exploración sobre el Polo Norte. El diario de la Tierra Interna, mi secreto. Por supuesto, el diario que os estoy diciendo ahora está traducido del inglés, igual hay alguna palabra que se podría ajustar mejor, pero creo que se va a entender. Debo escribir este diario en secreto y en la oscuridad. Se trata de mi vuelo ártico del día 19 de febrero del año de 1947. Llega un momento en que la racionalidad de los hombres debe desvanecerse en la insignificancia y uno debe aceptar la inevitabilidad de la verdad. No estoy autorizado a revelar la siguiente documentación en este escrito. Tal vez nunca verá la luz de la opinión pública, pero debo cumplir con mi deber y registrarlo aquí, para que todos puedan leerlo un día. Sigue diciendo, en un mundo de codicia y explotación de la humanidad por parte de algunos, ya no se puede reprimir lo que es verdad. Y empieza el registro del diario. Registro de vuelo, campamento base, el Ártico, a 19 de febrero de 1947. Empieza a las 6:00 horas, va escribiendo, dice: todos los preparativos están completos para nuestro vuelo hacia el Polo Norte y los tanques ya están listos y llenos para iniciar de combustible para iniciar el dicho vuelo. A las 6:20 dice que la mezcla de combustible está correcta, que parece que todo está bien, incluso que está un poco rico de la mezcla del aire, y le pide al piloto que tiene, a Pratt Whitney, que lo ajuste. Y dice sin problemas. Sigue cada 20 minutos y bueno, a las 7:30, por ejemplo, escribe, dice: comprobamos la radio con el campamento base, todo está bien, la recepción de la radio es normal. 10 minutos más tarde dice que hay una pequeña fuga leve de aceite en el motor, que la presión está indicando, pero que parece que todo está bien. Y así sigue subiendo hasta que a las 8 empieza ya con una turbulencia. Dice que encontramos una turbulencia leve en una dirección a una altura de 2.321 pies, que él la corrige bajando hasta los 1.700 pies y que ahí ya no...
Ahora tendría que salir, sí. Bueno, ya estamos de nuevo aquí con José Luis, que ha tenido un problemita, que parece que hay alguien que no quiere que estemos difundiendo estas historias. Adelante, José Luis, vuelve de nuevo a la antena. Si podemos seguir, porque, bueno, habrán visto ahora nuestros amigos que se ha ido la pantalla, y es que a mí me ha salido un pantallazo de aquellos azules que no me había pasado nunca con este ordenador, varios años que lo tengo y trabajando a tope, nunca se me había cortado. Se ha cortado de repente y ha tardado mucho en arrancar, en fin, esperemos que no vuelva a suceder y podamos acabar. Estábamos hablando ya al final sobre, en este caso, el almirante Beer y lo que él había escrito en ese diario secreto que le prohibieron publicar en su día y que gracias a, bueno, no he dicho el nombre, pero creo que por aquí aparece el nombre, es el doctor William Barnard. Este hombre es el que parece ser que lo publica, incluso hace un prólogo explicando el porqué de todas estas cuestiones. Pues bien, siguiendo donde nos habíamos quedado, hablábamos de que a las 8 horas había habido una turbulencia que los resuelve corrigiendo la altitud a 1700 pies, los controles ya empiezan a funcionar más o menos bien, comprueba la radio un cuarto de hora más tarde y la situación es normal. Luego a las 8:30 vuelve a tener otra turbulencia, vuelve a aumentar la altitud a 2900 pies y otra vez las condiciones de vuelo vuelven a ser buenas, excelentes. A partir de aquí ya aparece a las 9:10 la siguiente anotación y dice que, bueno, que hay mucha nieve, mucho hielo y, bueno, que empieza a haber unos colores raros en lo que sería la naturaleza, ¿no? En el fondo, ¿no? Ve que aquello está alterado, colores extraños, y a las 9:10 escribe otro dato diciendo que la brújula empiezan a girar de una forma loca, rara, como bamboleando, que son incapaces de mantener el rumbo, que los instrumentos de alguna forma empiezan a ir como raros, extraños, aunque luego sin la brújula parece ser que funcionaban bien, pero que van lentos para responder, ¿no? Y que, bueno, que en principio no tenían más indicaciones, ni siquiera de lo que había ahí abajo. A las 9:15 aproximadamente de la mañana, escribe que a lo lejos empieza a haber una especie de montañas. Cuando ya faltan 10 minutos para las 10, habían transcurrido como 29 minutos del tiempo de vuelo desde la primera vista de las montañas, se da cuenta que efectivamente que no hay ninguna ilusión. Él describe que no, que es cierto, que están allá, que no hay ninguna ilusión y que él nunca lo había visto eso antes, y menos en ese lugar. A las 10:05 aproximadamente vuelve a subir, a cambiar la altitud a 2.950 pies, encuentra otra nueva turbulencia, una fuerte turbulencia, y vuelve a realizar los cambios para estabilizarse. Y ya nos vamos
a las 10 de la mañana. A las 10:00 horas, cuando está cruzando una pequeña montaña de ese grupo que había visto y dirigiendo siempre en la dirección que él creía que era el norte, ve que por debajo de la montaña, en un valle, en un pequeño valle, hay como una especie de río o de arroyo que atraviesa por medio. Y claro, ya se empieza a extrañar porque dice, aquí no debería haber ningún valle y menos un río. Tendría que ser todo hielo y nieve. Entonces sigue hacia la derecha, gira a babor y ve que se encuentra con grandes bosques, con, con bosques que crecen incluso en las laderas de las montañas, que están verdes. Los instrumentos aún siguen girando como locos. El giroscopio va hacia adelante y hacia atrás, escribe. Y bueno, a partir de aquí ya a las 10:05 aproximadamente, dice que le cambia la altitud a 1400 pies y que tiene que girar bruscamente hacia la izquierda y bueno, y va a ver realmente si ese valle está ahí, qué es lo que hay. Él dice que es de color verde y que parece ser que incluso que tiene mucho musgo, que hay un tipo de hierba muy tupida, muy unida, que la luz que hay es diferente. Dice, no puedo ver el sol. Él dice que él no ve el sol. Hacemos otro giro a la izquierda y detectamos lo que parece ser un gran animal de algún tipo. Dice que está por aquí abajo de nosotros. Dice, parece ser un elefante. Y dice, no, dice, se parece más a un mamut. Dice, esto es increíble. Sin embargo, dice, ahí está. Y en fin, disminuye la altitud, baja hasta los 1000 pies y con los prismáticos se acerca y examina. Y efectivamente, confirma y dice, es efectivamente un mamut. Bien, él dice, vamos a reportarlo esto a la base, pero la radio ya no funciona, no pueden reportarlo. Bien, cuando siguen sobrevolando el lugar, sobre las 10:30, sigue encontrándose siempre en montañas, colinas verdes, valles, con árboles, y ve que la temperatura que le marcaba el exterior era de 74 grados Fahrenheit, que aproximadamente vienen a ser unos 23,3 grados centígrados. Claro, esto ya le desconcierta por completo y bueno, intenta ponerse otra vez en contacto con el campo base, pero no funciona la radio no emite ni recibe. Sigue volando, sobrevolando el lugar y una hora más tarde, una hora después de haber visto este mamut, bueno, se encuentra que delante de ellos aparece una especie de ciudad. Claro, dice, esto es imposible, aquí no puede haber una ciudad, pero en ese momento aparece una serie de aviones ligeros, lo que nosotros hoy día identificaríamos con platillos volantes, que él en aquella época los llama como que estaban de una forma extrañamente bollantes, es decir, como abultados, ¿no? Dice, los controles de su avión se niegan a responderse, no responden, él piensa ya bueno, que se va a estrellar, ¿no? Y entonces se encuentra con que al acercarse estas aeronaves extrañas, los cercan, los cierran y bueno, que con una extraña luz que le muestran a él, él incluso se puede identifica, dice que se da cuenta de esas marcas que muestran estos aparatos y que lo identifica con un tipo de esvástica. Dice, bueno, dice, esto ya es fantástico. Dice, no, dice, ¿dónde estamos? Porque él ya no sabía realmente dónde estaba al ver estos símbolos. Bueno, él vuelve otra vez a intentar ponerse en contacto, pero no recibe ninguna comunicación y ve que los controles a él ya no le responden en absoluto. Entonces oye un mensaje. Han pasado 5 minutos de todo esto y dice que el mensaje le dice a él, bienvenido, almirante, a nuestro dominio. Tenemos que aterrizar en exactamente 7 minutos. Relájese, almirante, que está en buenas manos. Él dice que toma nota de que todos los motores del avión han dejado de funcionar, que es que no funciona ningún motor, y el avión pues que se encuentra bajo algún tipo de control extraño y de alguna manera lo están dirigiendo. Él no puede hacer nada. Otro mensaje que recibe a continuación, como 10 minutos después, le dicen, comenzamos el proceso de aterrizaje ahora, y en esos momentos el avión nota como se estremece
un poco, ligeramente, y empieza el descenso del avión como si, él dice, como si estuvieran atrapados en un gran ascensor, es decir, que van bajando suavemente como si fuese un ascensor, hasta que tocan el suelo ligeramente con una pequeña sacudida. 5 minutos más tarde de aterrizar así, varios hombres se acercan a pie hacia nuestro avión. Estos hombres son altos, de pelo rubio, y bueno, ellos ven que a una cierta distancia, se puede ver una brillante ciudad, que es la que él había visto desde el avión, con unos tonos de colores como si fuese el arco iris. Dice, no sé lo que va a pasar ahora, él no sabe qué le va a ocurrir. Dice, pero bueno, dice, tampoco veo que lleven ningún tipo de armas estos hombres que vienen a por ellos. En ese momento, ya él dice que recibe una orden de la voz que oye, que le dice que abra la puerta y que, bueno, que obedezca. Él aquí dice, cumplo la orden y fin de registro. Ya no puede escribir nada, puesto que sale del avión. Después, ya más adelante, él ya escribe y dice, desde este punto escribo todos los siguientes eventos aquí de la memoria, es decir, él lo va a escribir de memoria, porque ya no pudo ir anotando todo lo que iba sucediendo, porque efectivamente ya no tenía su cuaderno. Y dice, parece que esto sea una locura lo que estoy diciendo, si no fuese porque me ha pasado, ¿no? Porque le ha pasado. Él y su operador de radio se van con los de la aeronave, que los han recibido, además de una manera muy cordial, indica, dice que los embarca en una especie de pequeño transporte que además no tiene rueda ni nada, parece como que se desliza sobre el aire. Dice, nos mueve hacia la ciudad, que brilla intensamente, con gran rapidez. Este transporte es muy rápido, dice, y nos acercamos a la ciudad, que parece que está hecha como de cristal, que es transparente y brilla. Dice, llegamos a un gran edificio de un tipo de una construcción que nunca la había visto antes, y bueno, hace un comentario que se parece a un diseño de Frank Lloyd Wright, y dice, quizá más correctamente sea decir que se parece a uno de Buck Rogers. Bueno, se supone algo, un dibujo de estas ciudades futuristas, ¿no? Se nos ha dado algún tipo de bebida, una bebida que es caliente, dice que no sabemos a qué sabe, pero que está bueno, o sea, que le gusta, ¿no? Dice, es delicioso. Dice, después de unos minutos, unos 10 minutos, dice, dos de nuestros anfitriones, los que han venido a recogerlos, parecen bueno, que están contentos, que están maravillados de tenernos con ellos, ¿no? Y nos dicen que los acompañe, que me van a llevar a otra dependencia, a otra habitación. Él obedece, lógicamente, deja al operador de radio atrás y va andando una corta distancia hasta donde parece ser que es un ascensor. Él dice que desciende hacia abajo en ese ascensor y durante unos minutos la máquina ya se detiene, se para el ascensor, la puerta se abre hacia arriba, indica, y a continuación dice que procede a caminar por un largo pasillo que está iluminado por una luz de color rosáceo, aparentemente, y que emana de las propias paredes. Dice que los seres le dicen que se detenga en ese momento antes de pasar una gran puerta que hay delante, hasta que la puerta, él ve que se desliza silenciosamente, que se abre, y le hace el señor que la acompaña, le hace una señal para entrar dentro. Uno de los que están allí con él le habla otra vez y le dice que no tengas miedo, almirante. Usted tiene que tener una audiencia con el maestro. Y aquí viene lo que parece más extraño, fantástico, llamémosle como queramos, ¿no? Él aquí empieza a explicar esta audiencia, esta conversación que tiene con este personaje al que le llama maestro. Doy un paso adentro y mis ojos se acostumbran a la hermosa coloración que parece estar llenando la habitación por completo. Entonces empiezo a ver lo que me rodea. Lo saludo y me doy cuenta que ese personaje, esa persona, es demasiado bello y maravilloso, incluso para describirlo. Dice que es un ser bello,
por excelencia, que no sabe ni siquiera cómo describirlo. Es exquisito y muy delicado. Dice, no creo que exista un término humano que pueda describirlo realmente con justicia, con detalle. Bien, él dice que estaba pensando en todo esto y que, bueno, los pensamientos se les interrumpen de una forma cordial por una voz muy dulce, melodiosa, cálida de este hombre, de este personaje, que le dice: te doy la bienvenida a nuestro dominio. Almirante, el almirante dice, veo que es un hombre con rasgos delicados y que además tiene pues como la cara, ya el rostro pues un poco ajado por los años en los ojos, lo que solemos decir, bueno, pues aquello de las arrugas de los ojos o tal, por lo que él dice, piensa, deduce que es una persona ya mayor de edad. Dice que está sentado en una mesa larga y que le hace un gesto para que se sentara en una de aquellas sillas. Después de que él está sentado y coloca sus dedos juntos, se le sonríe, dice, bueno, como que imaginemos que supongo que querrá decir que junta las manos, ¿no? Y habla en voz baja y le transmite lo siguiente. Te hemos dejado entrar aquí porque usted es de un carácter noble y es además un personaje muy bien conocido en la superficie, almirante. Él dice que suspira en voz baja, como pensando, bien, no me van a hacer nada mal, por lo visto, ¿no? Y dice, sí, dice, el maestro le responde con una sonrisa, dice, usted está ahora en el dominio del Ariadne, le llama así a ese lugar, dice, el mundo interior de la Tierra. No vamos a retrasar mucho su misión y además estará acompañado por personas que van a asegurar su seguridad, valga la redundancia, de vuelta a la superficie y un poco incluso más allá para que no tenga no se pierda, no tenga ningún problema. Dice, pero ahora, almirante, yo le voy a decir por qué ha sido convocado aquí. Dice, nuestro interés comienza con razón o de alguna forma justificado después de que su raza explotase las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón. Fue a través de esa alarma que enviamos nuestras máquinas voladoras, él los llama los Flyer-Rays, para el mundo de la superficie, para investigar lo que su raza había hecho. Esto, por supuesto, ya es una historia pasada. Están hablando, fijaros, en el año 1947. Tan solo había transcurrido 2 años. Dice, ahora, mi querido almirante, dice, debo seguir adelante. Es decir, explicándole lo que le quiere decir. Dice, ya ves que nunca hemos interferido antes en las guerras de su raza y con la barbaridad que han cometido. Dice, pero ahora debemos hacerlo porque han aprendido o no han aprendido a utilizar bien el poder, este poder atómico que no es para el hombre. Dice, nuestros emisarios ya han entregado mensajes a los poderes de su mundo y sin embargo no hacen caso. Ahora usted ha sido elegido para ser testigo aquí donde estamos nosotros y para que vea nuestra cultura y nuestra ciencia, que es muchos miles de años mucho más avanzada que la de su civilización, la de su raza. Entonces, el almirante interrumpe al maestro y le pregunta, dice, ¿pero qué tiene esto que ver conmigo? Dice que los ojos del maestro parecían penetrar profundamente en él y después de estudiarlo por unos instantes, le responde, tu raza ahora ha llegado al punto de no retorno, porque hay aquellos entre ustedes que quieren destruir su propio mundo en lugar de renunciar a su poder como ellos saben, es decir, que prefieren acabar con todos antes de perder el poder que tienen. El almirante dice que asiente con la cabeza y el maestro continúa y le dice,
en 1945, en la Segunda Guerra Mundial y después, dice, ya hemos tratado de conectar con su raza, pero nuestros esfuerzos fueron recibidos con hostilidad. Nuestros Fly-Gerald recibieron disparos, estos son sus naves voladoras. Sí, incluso se persigue con la malicia y la animosidad de sus aviones de guerra o de combate. Así pues, ahora te digo, hijo mío, hay una gran reunión o una gran, como si fuese una gran tormenta, hay una gran alteración y una furia que lo está oscureciendo todo y que no va a desaparecer o no va a pasar durante muchos años. No habrá respuestas, o sea, no podrás hacer nada, viene a decir, no habrá tampoco seguridad en tu ciencia, la ciencia no será capaz de resolverlo, y dice que con la rabia, habrá tanta rabia que pisoteará cada flor y todo lo que encuentre relacionado con la cultura. Estoy intentando traducir, perdonar si no es muy exacto. Dice, y todas las cosas humanas serán equilibradas en el caos o estarán de alguna forma desequilibrando el mundo y entrarán en el caos. Dice, su reciente guerra, la Segunda Guerra Mundial de 1945, dice, solo fue un preludio de lo que está por venir para su raza. Nosotros aquí lo vemos más claramente con cada hora que pasa. ¿O crees que me equivoco? El almirante le contestó, no. Ya sucedió una vez y esta edad oscura pues va a volver. Y estuvimos ya durante muchos años, más o menos le viene a explicar, pues en esa situación. Y el maestro le continúa y dice, sí, hijo mío, los años oscuros que vendrán ahora para su raza llenarán la tierra con un manto, pues en este caso como si fuese un manto de miseria, de oscuridad. Dice que su raza vivirá a través de esta tormenta, de esta conflagración. Dice, más allá de eso, poco le puedo decir, no sabe qué va a pasar, le dice el maestro. Dice, vemos con mucha distancia, una gran distancia, un mundo nuevo en el que se puedan resurgir de las ruinas de su raza y en busca de los tesoros perdidos y legendarios. Dice, pero nosotros seguiremos aquí. Nosotros somos como esa caja fuerte que custodia estos valores. Cuando llegue ese momento, vamos a presentarnos de nuevo para ayudaros y revivir de nuevo vuestra cultura y vuestra raza. Dice, tal vez entonces vosotros habréis aprendido la inutilidad de la guerra y de las luchas. Y después de ese tiempo, seguramente tu cultura, su cultura y la ciencia será de nuevo o estará de nuevo en disposición de la raza para seguir evolucionando y comenzar de nuevo. Esto es lo que tienes que transmitir en la superficie de tu mundo a tus semejantes, le dice el maestro al almirante. Bien, el almirante dice con estas palabras, él ya termina el encuentro y que bueno, que pensaba que esto podía ser un sueño, pero que no, que se dio cuenta que aquello efectivamente era realidad y que por alguna extraña razón, pues le habían escogido a él para transmitirle esta información. Aparecieron de nuevo los dos anfitriones que lo habían llevado hasta el maestro y lo conducieron otra vez hacia el avión. Bueno, ya va explicando paso a paso hasta que llega al avión y de nuevo, una vez en el avión, ya explica cómo vuelve a la base, pide una audiencia con el Estado Mayor, se desplaza hasta Washington y parece ser que, bueno, pues no le hacen caso, evidentemente. Incluso le prohíben que publique su diario, que haga ninguna mención de lo que él tiene en el diario. Más o menos lo que él escriba a partir de aquí, él recibe, cuando llega el avión, otra vez un mensaje
lo escucha y le dice, le estamos dejando ahora, cuando ya el avión está a 2.700 pies, que lo han ayudado a elevar estas naves, y se lo estamos dejando ahora, almirante. Los controles ya están libres, ya lo puede usted manejar. Y le despiden diciendo, Auf Wiedersehen. Bueno, él dice que se quedó un poco extrañado, reconoció ese saludo y que estos naves voladoras, los Flyer, desaparecieron en el cielo. Él volvió otra vez ya a retomar los mandos y se dirigió hasta la base. Volvió a pasar por las zonas que había llegado y aterrizó a las 3 horas siguientes sin problemas en el campamento base. Y él dice, ahora tengo una misión. Entonces, las entradas últimas que él hace, él dice que ha asistido a una reunión personal en el Pentágono, que ha declarado lo que él ha descubierto, el mensaje del maestro, y que todo estaba registrado, que todo estaba perfectamente registrado y demostrado, y que el presidente pues ya ha sido advertido, que por lo tanto conoce lo que hay. Dice, ahora estoy detenido durante varias horas, 6 horas 39 minutos para ser exactos. Estoy entrevistándome, o me están entrevistando con mucha atención, me están interrogando las fuerzas de alta seguridad y un equipo médico. Dice, fue una prueba muy dura. Me pusieron bajo un estricto control a través de las disposiciones de seguridad nacional de Estados Unidos de América. Me han ordenado que guarde silencio con respecto a todo lo que he aprendido. Y él exclama y dice, en el nombre de la humanidad, esto es increíble. Dice, esto me recuerda que soy un militar y debo obedecer órdenes. Ya la entrada final la hace en el año 56, 1956, en concreto el 30 de diciembre. Y él dice ya como resumen, estos últimos años transcurridos desde 1947 no han sido amables. Ahora hago mi última entrada en este diario singular, ya para terminar. Debo decir que yo he guardado fielmente este secreto, siguiendo las indicaciones que me han dado durante todos estos años. Ha sido completamente en contra de mi voluntad y de mis valores morales. Ahora me parece que empiezo a sentir la larga noche que viene y este secreto no va a morir conmigo. Pero como toda la verdad deberá salir y sé que voy a triunfar y así será. Esto puede ser la única esperanza para la humanidad. He visto la verdad y se ha acelerado mi espíritu y me ha hecho libre. He cumplido con mi deber hacia el complejo industrial militar. Dice, pero ahora la larga noche comienza a acercarse y no va a tener fin. Así que como la larga noche del Ártico termina, el brillante sol de la verdad vendrá otra vez. Y los que están en la oscuridad recibirán la luz, porque he visto que he visto esa tierra que está más allá del polo y es el centro de la gran tierra desconocida. Bien, al final, pues firma almirante Richard Evelyn Byrd, marino de Estados Unidos, 24 de diciembre de 1956. Así termina este diario que, como he dicho antes, pues bien, no sabemos si realmente es el que escribió el almirante Byrd o no, pero está ahí, se ha publicado y bien, de alguna manera quizás el mensaje que nos pueda quedar con respecto a lo que les decía el maestro es esta advertencia para los gobiernos que tienen la gran responsabilidad de evitar esa conflagración mundial, esa guerra, tercera guerra, que prácticamente ya estamos de lleno metidos en ella. Yo no sé cuánto hay de verdad en todo lo que os he comentado, en las fotografías que hemos visto, en las historias que ya, pues, sabios, filósofos, poetas de la Grecia clásica, como Platón,
Heródoto, Homero, Píndaro, etcétera, ya nos hablaban de esta tierra mitológica, de este continente de la Hiperbórea, y hemos visto muy someramente cómo durante la historia han existido muchos autores y personajes, incluso científicos, como ha sido Halley o Euler, que nos estaban explicando, pues de alguna forma, esa teoría que ellos consideraban la más acertada. Sabemos que los gobiernos actuales tienden a mentir a la población, no dicen la verdad, nunca dicen la verdad, nunca han dicho la verdad. Como mucho, la han maquillado, la han manipulado, pero nunca ha sido la verdad real. Claro, es que detrás de esta verdad se esconden muchas cosas y de entrada, pues, les haría perder ese poder que incluso el maestro le comentaba al almirante Bert, cuando decía que los que están provocando esta situación de guerras y de conflictos no quieren que haya paz, porque perderían ellos su poder. Yo dejo que ahora todos vosotros pues saquéis vuestras propias conclusiones y que decidáis qué parte de esta historia pues puede ser verdad o no, porque la verdad absoluta tampoco la vamos a conocer. Pero aconsejo que sigáis, os recomiendo que sigáis investigando, que sigáis leyendo todo al respecto. Seguramente que en un momento u otro aparecerá alguna prueba que será irrefutable y que ya no podrán decir que no es cierta, que no existe. Hasta que llegue ese momento, ese día, seguiremos haciendo este tipo de programas o compartiendo la información, por lo menos para que sepamos que las cosas no son como nos la cuentan siempre, que pueden ser de otra manera y que pueden ser mucho mejor para todos nosotros. Y bien, pues nada más, yo doy la charla a pesar de los contratiempos que hemos tenido. Hay que tener en cuenta que estamos haciendo un programa en directo y en directo pues tiene estos inconvenientes. Se puede ir la luz, puede fallar el programa, se va a la pantalla, te saltan 2 o 3 fotos seguidas, como me ha ocurrido a mí, etcétera. Entonces, bueno, uno puede hacer hasta donde puede lo que llega, pero como solo tengo 2 manos, no puedo llegar a más. Espero que aún así os haya agradado. Y bueno, los que ahora quieran hacer alguna pregunta, supongo que Iván ya me va a decir algo, ¿no, Iván? Sí, José Luis, muy bien. No te preocupes porque ha quedado bien, aparte de quitando el intervalo de oscuridad que había por en medio, el resto ha estado muy bien. Mira, tenemos alguna pregunta por aquí en el chat. Bueno, aprovecho para recordar a la gente que nos está viendo ahora que puede aprovechar ahora para hacer preguntas en el chat, en la página de YouTube. Y bueno, pregunta Shannon, dice que se está hablando de una expedición al Polo Norte que se va a llevar a cabo en el 2016 y no se sabe nada más, solo se sabe que se está organizando, que quieren filmar el acceso, si existe, a esta tierra hueca y a ver si tienes información al respecto de esta expedición. En concreto no sé qué expedición es, no tengo información en concreto de esa, pero sí sé que, bueno, eso lo saben todos, que al Polo Norte no se puede ir. No se puede ir no porque no haya medios, sino porque está prohibido. Se necesita una serie de permisos y autorizaciones. Eso es lo que hace que precisamente pues, esta duda sobre la existencia de la obertura pues la tengamos que seguir manteniendo. De hecho, yo cuando explicaba con estas imágenes de la Tierra, vamos a decir, la Tierra física que nos dice la ciencia ortodoxa actual, que es así, con esas 4 capas y no hay oquedad, es decir, toda maciza, bueno, podrían haber hecho, vamos a decir, una perforación hacia por lo menos, no sé, de 1000 kilómetros o de 3000, para ver si realmente es cierto lo que dice la ciencia. Es que la perforación más profunda que se ha llegado a hacer, creo que era en Rusia, en Vostok, y no ha llegado a los 12 kilómetros. Entonces, ¿cómo pueden decir que es así? Es más, dicen, creemos que el núcleo de la Tierra es macizo, es una bola de hierro, pues eso, líquido,
¿no? Candente, creemos, tampoco lo saben. O sea, entonces, cuando hablan de dogmas de fe, pues yo creo que la ciencia actual también está utilizando un dogma, está diciendo que creen porque tiene que ser así según su teoría, pero es que hay otros científicos, hemos nombrado algunos, hay muchos más, que ellos también han expuesto su teoría del por qué la Tierra tiene que ser hueca o debería de ser hueca, ¿no? Entonces, si realmente es así, no van a permitir que una expedición vaya a descubrir, a mostrar al mundo esa abertura, ni en el Polo Norte, ni en la Antártida, porque como hemos dicho, lo que está en juego es mucho. No es conocer solamente la composición del planeta y después todo lo que conllevaría detrás. Es que automáticamente las religiones, los poderes establecidos, los poderes de facto, perderían prácticamente todo su poder. O sea, no es ir y descubrirla, por eso no lo van a permitir. Y en el caso de que alguien diga que va, si es ya con unas condiciones, con unos pactos secretos acordados, irán y volverán y dirán que allí no hay nada. Esa es mi opinión. Yo creo que hoy por hoy no creo que permitan que se pueda demostrar que efectivamente la Tierra o está hueca o no lo está, porque fácil de que no lo está sería si mostrasen esas fotografías actuales. Hoy día no creo que tenga tanto problema. En cambio, cogemos incluso el Google Earth y vas allá y parece que le hayan puesto un parche. O parece incluso, si ves las formas de las nubes que están próximas al círculo donde debería de estar ese orificio, ves como que están como si estuviesen aspirando, como si se aspirase por con un aspirador, ¿no? Entonces, algo ocurre ahí, no es normal. Podríamos hablar mucho más, incluso por qué los satélites, cuando están girando alrededor de la Tierra en su trayectoria, no pasan precisamente por el centro del polo norte o del polo sur. Ahí hay un cambio de la fuerza de la gravedad. Hay un cambio que en este caso desestabilizaría o no sabemos qué otra cosa más puede suceder. Por eso, si viésemos, no las he puesto porque no me ha dado tiempo, pero si viésemos las fotografías que hay de estas líneas, de estas trayectorias de los satélites, veríamos que ninguno pasa exactamente por el polo norte o el polo sur, siempre circundando lo que sería el círculo polar ártico. Y claro, si decimos por buena esta teoría de la Tierra hueca, entonces también otros planetas también estarían conformados de la misma manera. Bueno, de hecho, he leído, creo, que han encontrado en algún planeta, si ha sido en Júpiter o Saturno, que parece ser que habían encontrado unas manchas que han cambiado de color, de posición, y algunos de estos entendidos, o por lo menos estudiosos del tema, argumentaban que precisamente se debía a este fenómeno de que el planeta, sea el que sea, es hueco, de que todos los planetas son huecos. Y he visto alguna fotografía que se ha mostrado de la formación de una estrella enana y que alrededor de ella se estaba como conformando una especie de, vamos a decir, de corteza. Y esa sería la explicación, o por lo menos cómo se formarían los planetas en este caso. Yo no lo puedo aseverar. Yo te digo que he leído esto y hasta qué punto, hasta qué parte tienen razón, no te lo podría confirmar. Yo no soy científico, no soy físico para poder aseverarlo. Pero sí que es cierto que se ha comentado, que se ha hablado y bueno, estos comentarios que ahora pueden decir, bueno, es que en Internet se dice de todo. Sí, es cierto, se dice de todo, pero también se dicen cosas que son correctas. Hay que saber discernir cuando lo que se está diciendo no es real y lo que se está diciendo sí es real. Y se puede saber, mirando quién lo dice, cómo se dice, etcétera, y lo que se aporta, ¿no? Entonces, también se decía, pues hace miles de años, que la Tierra era plana, que la Tierra era el centro del universo y era el Sol que giraba, y se decían muchas cosas. Y luego, pues bueno, se ha ido cambiando y nos hemos ido ajustando a la realidad que vamos conociendo cada vez con mayor exactitud. Por lo tanto, yo no desecharía del todo estas teorías, que por muy locas que puedan parecer. Realmente no conocemos apenas nada de cómo se ha creado el universo ni la vida. Sí, claro que mencionabas el tema de la Tierra plana, es equiparable esto a las teorías
claro, cuando se creía que la Tierra era plana, pues es una lógica aplastante, porque tú realmente la observación del ser humano lo ve plano. ¿Cómo se Pero lo puede fíjate, imaginar que sí? Sí, sí, pero fíjate que estamos hablando de hace 2000 años, 2300, 2500 años, ya antes lo he comentado, Platón, por ejemplo, ¿no? Ya proponía de que la Tierra era hueca. O sea, ya no solamente que era una esfera, que eso ya se conocía hace más de 2000 años, sino que incluso que era hueca, ya lo proponían ellos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Que a estos poderes fácticos de nuestra civilización actual, de civilización entre comillas, pero bien, les ha interesado siempre manipular al público, a la gente. Siempre les ha interesado. Entonces, si desde un principio hubiesen aceptado todas estas tesis o teorías o propuestas y haber indagado y llegar a no solo a la conclusión, sino a demostrar si era cierto o no, pues seguramente no estaríamos ahora aquí de la manera que estamos, seguro. sí. Y más que nada, bueno, que haya una intención de, si realmente existen evidencias de todo esto, pues que desde... Evidencias tenemos, hemos estado poniendo Sí, unas pero cuantas. que haya una intención de algún de los gobiernos en investigar este tema de forma seria. De hecho, hay algún amigo aquí que lo comentaba. Ya lo tocaremos más adelante Sí, si Dios quiere y nos dejan. Cuando hablemos de las conspiraciones y las banderas falsas, imagínate, ahí sí tenemos para sacar, ¿no? Entonces, ¿de qué nos estamos extrañando? Si nos están engañando desde el origen, nos están mintiendo desde el origen. Ahora mismo los políticos, yo no puedo confiar en ningún político, porque todos, es que es de la naturaleza de ellos el mentir. Entonces te vas a creer que te dice uno, cuando yo llegue, si gano las elecciones y tal, voy a hacer esto, esto, y luego vemos que no lo hace. Incluso hace lo contrario. Pero todos, ¿eh? Es que aún, no sé, igual llega uno mañana y cambia. Y digo, bueno, pues esta es la excepción que confirma la regla. Pero ¿cómo me voy yo a creer lo que me digan a mí unos políticos que su poder depende de que ellos dicten leyes y hagan precisamente todo lo que ese poder de facto, que es el capital en este caso, y también cuando hablemos de las religiones, que tiene mucho que ver, son los interesados en que sigamos en esta oscuridad, en esta penumbra que no vemos la luz? y Ada pregunta si hay algún otro vestigio de esa ciudad. Imagino que se refiere a la ciudad del relato de Bert. A ver, las evidencias que tenemos son las que hemos mencionado. Como he dicho, los documentos nazis que hablan que muestran esos mapas y muestra los túneles, los caminos, las instrucciones, si eso es cierto, si eso es real, si es verdadero, eso es, pues evidentemente es una evidencia, ¿no? Es una prueba irrefutable, pero como no podemos demostrar si el que hizo esto realmente lo hizo porque estuvo allá o si lo hizo para crear ese mito o para confundir al personal, pues siempre quedará la duda, ¿no? Ocurre lo mismo pues con lo del el almirante Bert. Si el que ha escrito o el que ha publicado este diario resulta que lo ha hecho para crear o por otros intereses o más confusión y el almirante Beer no ha tenido esa experiencia, pues volvemos a lo mismo. Entonces, aquí estamos basándonos en las evidencias que nos han aportado estos documentos, estos personajes. Es lo mismo también en la historia que nos cuenta de Olof Jansen. Si Olof Jansen dijo la verdad, porque este hombre le entregó fotografías, dibujos que hizo de los mapas, todo lo que él escribió durante estos años. Pensar que este hombre cuando vuelven al cabo de los 2 años, que están 2 años en esa tierra hueca, en ese lugar, cuando chocan con un iceberg y el padre cae al agua y muere, y bueno, y se destruye, prácticamente la barcaza que tienen, el balandro se queda destruido, él es salvado por un ballenero que pasa por allá, y el capitán, cuando él le dice dónde viene y tal, el capitán ya lo esposa, lo encadena porque dice que está loco, ¿no? Y ya va esposado a puerto. Cuando llega a Noruega, a Estocolmo, su tío, al que él piensa que además era de familia pudiente y le podía ayudar, porque dice que sí, que lo va a ayudar a que hagan una expedición a ese lugar para enseñarles que es cierto, porque él conoce el camino y tal,
hace que lo repita delante de unas autoridades, y cuando él está diciendo todo eso delante de las autoridades, su tío firma para que lo ingresen en un manicomio, y lo ingresan durante 24 años, creo que era. Este hombre, cuando sale del manicomio, vamos, no se le ocurre decir nada en absoluto de lo que él ha vivido, de lo que él conoce. Y es cuando ya después de 26 años, 20 y tantos años de trabajar también, porque sale con casi 50 años del manicomio, y hasta los 80 prácticamente está trabajando de marinero, vende los barcos, tiene ya una pequeña fortuna que le permite ir a Estados Unidos. Allí se compra su pequeña casa y él sigue investigando, pero sin decir nada a nadie de la información que tiene, hasta que conoce a este escritor, y a él sí que le cuenta antes de morir, ya con 95 años. Lo conoce con 90, 91, y a los 95 es cuando él muere, y él le entrega toda esta información para que la transmita, porque él dice, él mismo escribe, dice que no quiere volver a pasar por el manicomio ni que lo encierren, que por lo tanto sí que lo va a transmitir toda esta información, pero cuando ella esté muerto, cuando ya no le puedan hacer más daño. ¿Es una ficción? ¿No es una ficción? Pues hombre, yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Por eso lo expongo con los datos, más o menos, que han sido muy reducidos, ha sido muy resumido, y que en este caso los televidentes, los siguientes, los que nos siguen, pues ellos sigan investigando si quieren y saquen sus propias conclusiones. Leer el libro, he puesto el título, los enlaces son muy fáciles de encontrar, simplemente el Dios humeante en Google lo van a localizar, que se lo lean, es muy interesante. Y yo siempre digo que detrás de una leyenda siempre hay una base de realidad. Las cosas siempre se basan. Y bueno, y también hay un axioma que dice que la realidad suele ser mucho más fantasiosa que la ficción, ¿no? Entonces, yo me quedo con esto, y seguiremos investigando, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, hasta que no aparezca una prueba irrefutable, nunca tendremos la certeza de que todo esto es cierto. Pero... Y claro, evidentemente, siempre te queda la duda. Mientras no pueda demostrarlo de una manera irrefutable, tiene que quedar la duda. Yo no puedo afirmarlo rotundamente. Cada uno puede tener su creencia y decir yo creo que sí, otro puede decir que no, pero yo no voy ni a negarlo ni a afirmarlo. Sí, sí. Tengo una curiosidad. En uno de los relatos iniciales has mencionado que el sol que estaría, el sol central, el sol interior, se llamaba humo. ¿Esto tiene alguna relación con el fenómeno humo? Que, No, bueno, quizás la gente no lo conocerá, pero en España es muy famoso, de los años 80, sí, 70. ya los mitas, pero no tiene nada que ver en No tiene nada que principio. ver. Porque según cuenta Olaf Jansen, cuando él está allá, él se da cuenta que, bueno, que por cierto, creo que lo he mencionado, los habitantes de allí tienen como 3,5 metros de alto, son gigantes, ¿no? Comparado con él. He puesto incluso la fotografía, creo que es de la portada del libro, creo que la he puesto allá. Pues bien, él ve o se da cuenta de que la gente de allá, a ese central que hay, que no es como el nuestro, es como una especie de esfera rojiza, es un color, pero que luego se vuelve como blanquinoso cuando es de alguna forma envuelto por una especie de humo, con una nube como si fuese de humo, y de ahí que incluso el libro se titule El Dios humeante, ¿no? Entonces le llaman humo, claro, parece que sea el humo este que está en el centro rodeando al Sol. Vale. Bueno, ahora que mencionas esto del dios humeante, recuerda mucho a la serie Perdidos, que había el famoso humo que no sabía nadie de dónde salía, que era como omnipresente. A ver, tenemos aquí una pregunta, a ver si la encuentro. Un momentito. Sí, bueno, preguntan si tiene alguna relación la Tierra hueca con el modelo electromagnético toroidal. Hombre, sí, No sé si... sí, claro, total. El Sí, bueno, toroide toroide. sería una tierra hueca, entendámonos, ¿no? El toroide, el tipo de energía sería, imaginemos la forma de un donut, ¿no? Todo el mundo conoce lo que es un donut, ¿no?
pues ese sería similar la forma del toroide, y la Tierra hueca, si vemos, sería como un donut, pero en vez de ser tubular, sería esférico. Por lo tanto, la, el electromagnetismo que tiene la Tierra, hemos visto en las fotografías que hemos puesto, no sé si por aquí las tengo otra vez, voy a ver si las tengo y las puedo mostrar otra vez. Aquí, vamos a ver. Sí, esta bueno, o esta quizás mejor. Sí, aquí como vemos en la Tierra hueca tenemos la corteza superior, externa, y la interna, y entre medio es el magma. Este magma es, en este caso, el centro de la gravedad de la parte externa del planeta Tierra. Si abrimos la Tierra o vamos a las entradas o salidas, como vemos aquí, esto sería, ahora parecería un donut, la energía, en este caso el campo electromagnético de la Tierra, vendría por aquí hacia el polo norte, bajaría por el lado hacia adentro, por el otro costado en otra dirección, volvería a salir y otra vez a subir, y en el otro lado igual. O sea que estaría haciendo precisamente lo mismo que hace un toroide. No sé si me escuchas. Sí, sí. Sí, vale. Sí. Es que a mí se me va la pantalla y digo, hoy estoy estamos... buscando una imagen acerca de esto, a ver si consigo ponerla. A ver, esta sería la... Sí, esto sería algo similar. Esto sería algo similar. Este sería, pues claro, tiene que ver. De hecho, creo que hay un vídeo, no recuerdo ahora el nombre del autor, y es muy interesante, pero si ponen energía toroidal creo que les saldrá, que lo explica muy bien. Esto es una animación de Nassim Haramein, que explica todo el tema del toroide y el electromagnetismo. Entonces, quizás con esto se explicaría, sería una forma no directa, pero una forma de una explicación física de la Tierra hueca, de que necesariamente tienen que ser huecos los polos. Es que, de hecho, ya te digo que son varios los científicos. Hemos mencionado a 2 o 3, pero es que hay varios que no es que sea una teoría, es que lo justifican ya con datos físicos y matemáticos del por qué tiene que ser la Tierra hueca, puesto que, tal como algunos argumentan, si fuese maciza, al girar a esta velocidad con la fuerza centrífuga, bueno, dicen que se habría ya despedazado, ¿no? Que se habría hecho añicos en pedazos, ¿no? En fin, que supongo que es cuestión de tiempo y de que algunas mentes más abiertas pues se decidan también a transmitir esos conocimientos que seguro que más de un científico ya lo conoce, ya lo sabe, ¿no? Pero claro, se juega, imagínate un científico de hoy día que tenga una posición elevada, etcétera, respeto, que salga ahora públicamente a decir que la Tierra está hueca y todo lo demás. Pues ese hombre pierde el trabajo y pierde toda la consideración que tenga internacional, se busca la ruina. Entonces, y eso desgraciadamente está sucediendo, ha sucedido en otros casos. Por lo tanto, no es para decir, no existe, no. La gente tiene miedo de decir las cosas cuando sabe que le pueden perjudicar. Y bueno, tenemos el caso pues de este personaje de Olaf Jansen, ¿no? Bien. Preguntaban, dice, el acceso al polo norte es por tierra, pero el polo sur es por mar. No, al revés. No, el al polo revés. norte es por mar. Pues es al revés. Por tierra, o sea, por dice tierra que, la Antártida. Claro, en el caso del acceso por mar, ¿qué pasa con ese agua? ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué explicación se da? Sí, ¿Cae? ¿Dónde va a parar? y por eso yo he dicho que se lea este libro del Dios humeante de Olaf Jansen, porque él va explicando, va narrando desde el inicio. Él empieza en el mes de abril del año 1829 el viaje con su padre y va explicando cómo se dirige de un lugar a otro y lo que va encontrando durante el camino. Entonces, llega un momento que están a mar abierto y se produce una gran tormenta que los hace, pues supongo que ir con el viento a toda pastilla y no saben hacia dónde van, pero que de repente ven que desaparecen los icebergs, los bloques de hielo,
que los rodeaban por todas partes, ya no hay bloques de hielo. Y entonces se van acercando a un lugar donde ya la temperatura es cálida, donde incluso empiezan a haber cientos o miles de aves que van hacia el norte, y claro, ¿cómo van a ir migración de aves hacia el norte si están en el norte, ¿no? Y luego, cuando ya ve la primera tierra, ve que hay unos ríos, hay 4 ríos, los he mencionado antes los nombres, que precisamente él dice que se llama el Éufrates, bueno, son 3 nombres así, el Éufrates me recuerda porque es el que se supone que estaba el Edén entre el río Éufrates y el Tigris, según el Génesis bíblico, ¿no? Y que la capital de aquella tierra, de aquella Agartha, por decirlo así, era Edén, ¿no? Entonces, estas connotaciones bíblicas, pues te dan que pensar, y decir, bueno, a ver si realmente toda esta historia que estamos ahora conociendo a través de la Biblia y de libros sagrados, resulta que las han transmitido las personas que consiguieron de alguna forma sobrevivir al holocausto que se produjo, pues supongo que fue antes de la inundación también de la Atlántida, cuando se supone que los que estaban en esta isla, en Tula, como se mencionaba, pues debido a una inundación desapareció la isla, se hundieron y algunos, los que salvaron, se introdujeron en estas cuevas, que es con las que llegaron al interior de la tierra, y otras también se cuentan en estas leyendas que fueron a parar al sur de Alemania y que estos sobrevivientes pudieron salvarse a través de estas cuevas, que claro, caminar durante meses y meses hasta llegar al final y ver la luz. Son leyendas, como te he dicho antes, la leyenda quizás no sea cierta al 100%, pero siempre tiene un viso de realidad. Y podría ser que algunas de estas historias se hubieran confundido. Es decir, si bajo la Tierra parece que puede haber una extensa red de túneles y grandes cavidades, teniendo en cuenta que la corteza terrestre es muy ancha, se podrían haber confundido estos relatos de estos túneles y galerías con el haber llegado a la Tierra hueca. A ver, tenemos también el caso de Julio Verne, que aunque era un novelista, pues todos sabemos que prácticamente el 99% de todo lo que escribió que parecía ficción, que era ficción en aquella época, pues que vemos que poco tiempo después se volvió realidad. ¿De dónde obtuvo este hombre la información? No lo sé, pero acertó en todo lo que escribió. Nos queda pendiente de comprobarlo de la Tierra hueca, pero él hablaba de que allí el protagonista bajaba a través de un volcán apagado en Islandia y encontraba pues ese mundo interior donde habían grandes animales o había una luz como si fuese otro sol. O sea, lo explica exactamente como lo que nos han contado después o incluso antes, ¿no? Y tenemos otras historias, otras leyendas que nos hablan de grandes galerías, de grandes cuevas, sobre todo debajo de los Andes, en América del Sur, que comunicarían incluso continentes. Claro, esto parece fantástico, asombroso, increíble, pero luego tenemos ejemplos, evidencias como la Cueva de los Tallos, por ejemplo, ¿no? En Ecuador, o tenemos otras cuevas que no se conoce dónde van a parar, que, bueno, ¿por qué no? Si allí además los restos que se han encontrado parece ser que es de una civilización avanzada desconocida por nuestra civilización y muy antigua. Es que no sabemos prácticamente nada, no sabemos. Realmente yo creo que no conocemos ni un 10% de lo que tenemos en nuestro planeta. Queremos ir a la Luna, a Marte, a muchos sitios, pero de la Tierra desconocemos casi todo. Parece mentira, sí. pero es así. Aún la vamos Tierra también del Amazonas y nos encontramos con una tribu perdida de que hace ahí no sé cuántos miles de años que estaban allá y que nadie sabía que existía. Y están apareciendo cada 2 por 3, ¿no? Entonces, yo ya te digo, no voy a decir nunca que sí ni que no. Los hechos que conocemos están ahí, las evidencias están ahí, y luego ya es cada cual el que va a tener que sacar sus propias conclusiones. Decía de la Tierra y de lo que no es la Tierra, porque un amigo aquí nos recordaba el tema también de la Luna, que se habla que puede ser un satélite artificial, pero bueno, este es otro tema. Eso es otro ¿Quieres tema dar una pincelada? que va coleando y bueno, claro,
dependiendo qué teoría escuches o leas, pues todas en principio tienen su lógica, tienen su razonamiento, ¿no? Cuando algo ya no es lógico, no es razonable, no tiene argumentos en los que basarse, pues dices, hombre, esto no hay quien se lo trague. Pero cuando te están aportando una serie de evidencias, de una argumentación que es lógica, pues dices, hombre, pues puede ser, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Entonces, esto de la Luna, aún hay muchos misterios para resolver. Puede ser un satélite, es un satélite, sí, pero me refiero a artificial, que haya sido construido de alguna manera para una función muy específica. Pues hombre, si nos ponemos a ver la distancia que hay de la Luna a la Tierra, la medida exacta de la Luna, que hace que, que nosotros pues siempre veamos la misma cara, de la forma en la que gira, la dirección que está entre la Tierra y el Sol, una serie de datos astronómicos que dice, esto no es natural, esto es matemático al 100%, hasta la milésima de segundo. Entonces dices, no es una casualidad que esté la Luna ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué está ahí? ¿O quién la ha puesto ahí? ¿O si la ha hecho alguien, cómo la ha hecho? ¿O por qué? En fin, habría muchas preguntas y respuestas pues pocas, claro. Sí, bueno, la Luna daría para muchos programas hablar de ello, tiene muchos misterios. Bueno, recomiendo sobre este tema de la Luna un vídeo del gran Jiménez del Oso, un vídeo bastante antiguo, creo que era en blanco y negro incluso, donde explica todo esto de la Luna. Hace más de 20 años que lo explicaba. Vamos con las últimas preguntas. Bueno, preguntan sobre si es verdad lo de que ciertas aves migratorias emigran hacia el Polo Norte en invierno, contradiciendo la lógica migratoria. Acabo de decir antes. Esto está comprobado. Los científicos no saben dar una explicación. Entonces, te vas al norte de Europa, a Noruega, por ejemplo, y por aquellas islas ya más austral, septentrional del planeta, y ves estas bandadas de cientos o miles de aves que vuelan hacia el norte y preguntas, ¿saben ustedes por qué vuelan hacia el norte, hacia el Polo Norte? Y no saben por qué. Nadie lo sabe. Entonces, en esta, claro, sí, tenemos que dar por válido lo que nos está diciendo Olaf Jansen en esa narración del libro, que él dice que es que van ahí, van a la tierra hueca y que veía pasar a bandadas de miles de aves hacia allá. Entonces, claro, eso ya explicaría muchas cosas, no solo eso, explicaría muchas cosas. Pero bueno, lo que sí que tenemos ahora es que estas aves en invierno vuelan hacia el Polo Norte y pasan por allá. ¿A dónde van? Si no hay nada más en el Polo Norte, que van a dar la vuelta a la Tierra y van al Polo Norte para pasar, porque no se les ve volver a esta bandada de aves. Se les ven ir para el Polo Norte, pero no se les ven regresar. ¿No? Sí, sí. Bueno, y el tema de las semillas y otras cosas que han ido apareciendo, que parece que no son de esas latitudes, no se sabe de dónde salen. Sí, se han encontrado, había otro investigador, también un navegante y un aventurero, ahora no recuerdo el nombre, era también de Noruega, y este hombre había encontrado varios troncos de árboles. También Olaf Jansen lo cuenta a él, que también antes de llegar se encontraron a varios troncos de árboles de una madera muy rara, que no conocían, con unas dimensiones que iban como 6 metros de longitud y unos 70-80 centímetros de grueso el tronco, y se iban encontrando pues esto, o sea, árboles y unas plantas que no podían estar allá, que era imposible, que de dónde venían. Y él decía que cuando se acercaba a esta tierra, que antes te lo iba a decir y me quedé sin decirlo, los icebergs que se encontraban, bueno, una pregunta que él hace también en el libro, y dice que los científicos nos expliquen por qué todos los icebergs que se encuentran en el Polo Norte son de agua dulce. Porque los científicos, la ciencia dice que es que al congelarse pierden la sal. Esa es la respuesta. En cambio vienen bloques icebergs de miles de toneladas, que no se han formado en el agua del mar, congelados, porque él dice que los ríos, estos 4 ríos que menciona, que no es que tengan mucha profundidad, es que tienen una anchura de varios kilómetros, y por ese río bajan los bloques de hielo de iceberg.
porque cuando ya se va acercando al polo, en este caso al Ártico, el agua se congela, el agua dulce, y son los icebergs que ven. O sea que estos icebergs que se encuentran en el círculo polar ártico, según decía Olaf Jansen, eran el agua que se congelaba en estos ríos y luego las encontrábamos en el mar. Y es agua dulce, el iceberg es agua dulce. Entonces, los científicos no saben explicar por qué y dicen que es que cuando se congela el agua del mar se le va la sal. Bueno, pues si ellos lo dicen. Sí. Tenemos aquí a Edu en el chat que comenta que lo que podríamos hacer es ponerle una GoPro o un localizador GPS a una de estas aves que migran hacia allá y ver a ver hacia dónde va. Bueno, pero fíjate, pasaría lo que le pasaba a la brújula del almirante Byrd, que cuando llegase allí se volvía loca y giraba en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, y cuando ya se mete dentro de lo que sería la boca, porque hemos visto que el diámetro de la entrada del Polo Norte, en este caso, que es el que estamos hablando, tiene 2.250 kilómetros. Es decir, es la distancia de Barcelona a Vigo 2 veces, o sea, dos Españas caben allá, ¿no? Entonces, claro, tú vas con un barquito pequeño por ahí y no te enteras que estás, porque la fuerza de la gravedad, al estar en el magma, entre las dos cortezas de la Tierra, la gravedad la hace por este lado y la hace por el otro. ¿Entiendes? Por eso en el dibujo yo lo pongo el dibujo siempre para que viendo el dibujo se entienda. En este dibujo sí vemos que está el agua por la parte exterior y por la interior, porque hay mar en un lado y en el otro. Tú vas navegando por el mar, ¿no? En una curva, en este caso de más de 2.000 y pico de kilómetros, tú no te enteras que estás cambiando de dirección. No te das cuenta, solamente por la brújula, si te cambias el destino. Pero es que la brújula, cuando llega justo al borde que va a girar, empieza a girar, se vuelve loca. Ya no marca el norte, ya no sabes a dónde marca. Hasta que te metes dentro y vuelve a marcar otra vez el norte atrás, donde lo has dejado. Esto sí que se ha comprobado. Ahí no pueden decir que no existe, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues si te parece, José Luis, ya vamos terminando porque al final se nos ha hecho un programa muy denso y largo. ¿Tienes alguna cosita más que añadir? No, nada más. Ya iremos Vale. tocando los temas que comentamos al principio e intentaremos hacerlo de alguna manera que podamos evitar estas interrupciones involuntarias para que en beneficio pues, de nuestros seguidores, ¿no? Que lo puedan ver mejor. Así que ya miraremos la manera de que la tecnología no nos fastidie el programa. Muy bien. De acuerdo, pues cerramos este tercer programa de Historia Oculta y bueno, os emplazamos al siguiente programa que todavía no tiene fecha ni tampoco el tema que se va a tratar, pero estar atentos a la web de la Caja de Pandora porque lo anunciaremos con tiempo. Y bueno, pues nada, como siempre, muchas gracias a todos por la asistencia, por haber visto el programa, por participar con las preguntas y bueno, a todo. Muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, pues darle a me gusta, compartirlo, etcétera. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.